Ujú, ya. Ahora, ya. Entonces vamos a hablar sobre la actividad eléctrica y contracción muscular. Como ven ustedes, este tipo de actividad, digamos, actividad muscular, ¿no? Es justamente debido a la actividad eléctrica del sistema nervioso. Pero el sistema nervioso tiene que tener una serie de fuentes para poder desarrollarlo con tal precisión. Y esas fuentes vienen justamente de los receptores de los órganos sensoriales, ¿no? Para poder hacer ese tipo de actividad. Por eso era importante tener la clase de receptores sensoriales para que se pueda entender cómo es que se efectúa un tipo de actividad física de esta naturaleza, ¿no? Para poder lograr la precisión, ¿no? Entonces también, igual el objetivo de la clase es comprender e integrar, ¿no? Todos los elementos para poder tener este tipo de acción, ¿no? Y cómo aplico mis conocimientos fisiológicos del sistema motor en el cuidado de mi salud y también el de mis pacientes, ¿no? Y nutrición, por ejemplo, es extremadamente importante la actividad física porque si ustedes o nosotros como profesionales de la salud no recomendamos la actividad física en cada consulta, pues uno, no van a tener buena digestión nuestros pacientes, ¿no? Eso es algo que posiblemente le hayan hablado en fisiología justamente fisiología de la digestión o del sistema digestivo, ¿no? Porque la actividad física, el simple hecho de caminar después de ingerir los alimentos mejora la digestión, ¿no? Ayuda a que los alimentos puedan ser digeridos con las diferentes enzimas, como también, digamos, hace de que la motilidad de todo el tubo digestivo se mejore, ¿no? Y hace también que los nutrientes también se absorban, ¿no? En la mejor forma, la actividad física. Y la actividad física hay que entenderla que puede ser desde el simple hecho de caminar. No entendamos que la actividad física es estar en un gimnasio, practicar un cierto tipo de entrenamiento. No, la actividad física comienza desde el hecho de caminar, ¿no? Pero ser disciplinados también, ¿no? Porque está demostrado. Yo, por ejemplo, practico la actividad física después de cada alimento. No solamente cuando tomo mi desayuno, camino 30 minutos, sino después de almorzar también camino 30 minutos y en la cena, ¿no? Camino todavía más, ¿no? Y eso me ha ayudado bastante, ¿no? Persona que está con estreñimiento, también el hecho de caminar le ayuda a tener una buen hábito defecatorio, ¿no? Entonces la actividad física a nivel mundial, uno de cada 4 individuos no alcanza los niveles de actividad física recomendados. O sea, entiende lo que es actividad física, pero prácticamente no lo alcanza porque por falta de conocimiento o por falta de voluntad, ¿no? Dicen que se podría evitar hasta 5 millones de fallecimientos al año con un mayor nivel de actividad física de la población mundial, efectivamente, porque la actividad física no solamente ayuda a la digestión, sino también ayuda al sistema respiratorio. Como sabemos, hay un fenómeno que se llama el clearance respiratorio, es decir, hay un movimiento de los cilios del sistema respiratorio, de todas las vías respiratorias, que hacen de que todos los elementos que ingieran, mejor dicho, todos los elementos que están impregnados en el moco a nivel respiratorio se eliminen, ¿no? Y esto mejora con la actividad física, mejora también la actividad cardiovascular, totalmente comprobado. Por eso es que, por ejemplo, se ha comprobado en la pandemia que las personas que practicaban actividad física regular tenían 8 menos probabilidades de ingresar a la unidad de cuidados intensivos, es decir, 8 veces menos la probabilidad de complicarse. Si hablamos a nivel osteomúsculo articular, también, porque se sabe que la actividad física sintetiza y libera una serie de factores antiinflamatorios, pro formación de los osteoblastos, osteoclastos, como también formación de colágeno, que es muy importante, como también la formación de líquido sinovial, ¿no?
todo esto por la actividad física, ¿no? Que lamentablemente, uno, no sabemos, dos, no la aplicamos. La fisiología es aplicar en uno mismo estos conocimientos. Y tres, favorecemos, o mejor dicho, hay mucha influencia de los medios de comunicación para hablar sobre, por ejemplo, de que tienes el colágeno, ¿no? Y que tienes que ingerir 10 gramos por día a base de un producto para que mejore tu colágeno, la elasticidad de la piel, la articulación, etcétera, ¿no? Eso es una, digamos, eh, es un beneficio económico para estas grandes empresas, ¿no? Que promueven siempre, ¿no? Digamos, promueven sus productos, ¿no? Y como nosotros estamos acostumbrados al inmediatismo, o sea, todo lo queremos rápido, todo lo queremos inmediato, preferimos tomar, comer, ¿no? Ingerir esos productos a hacer nuestra actividad física, que es algo natural, para el cual estamos diseñados genéticamente. Como también las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre 20 a un 30% mayor, ¿no? Esto también ya está, digamos, profundamente estudiado. Hay investigaciones que hablan sobre estos aspectos, ¿no? Y en relación a las diferentes causas de mortalidad, por si acaso, a 20 a 30% mayor, ¿no? Entonces, más del 80% de los adolescentes del mundo tienen un nivel insuficiente de actividad física. O sea, de cada 10 adolescentes, 8 tienen un nivel insuficiente de actividad física, ¿no? Entonces, sabemos que la actividad física mejora el funcionamiento del tubo digestivo. La actividad física mejora el funcionamiento del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular, del cerebro también, porque recordemos que la actividad física hace de que aumente los factores neurotróficos, y los factores neurotróficos incrementados mejora la diferenciación neuronal, mejora la supervivencia de las neuronas, mejora la sinaptogénesis. ¿Qué más? La actividad física inclusive, ¿no? Mejora la parte osteomuscular articular, como ya les mencioné, ¿no? Porque el cuerpo tiene sus propios sistemas de, no solamente de defensa, sino de recuperación, ¿no? Y es por eso que la actividad física promueve, o mejor dicho, si activamos al músculo, se va a sintetizar una serie de factores de recuperación de todo nivel. La actividad física también a nivel del funcionamiento renal mejora el funcionamiento de los riñones, ¿no? La actividad física también, como ya les he dicho, la parte inmunológica mejora el sistema inmunológico a través del sistema simpático que habíamos conversado también, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Las glándulas endocrinas también mejora, porque recordemos que una hormona, y eso lo vamos a ver en fisiología del sueño, se incrementa a las 6 de la mañana, como es el cortisol, y a las 6 de la tarde disminuye, ¿no? Pero en las personas que están con mucho estrés, ese cortisol está incrementado a las 24 horas del día, y eso muchas veces hace que disminuya, digamos, la eficiencia del sistema inmunológico. Pero si practicas la actividad física, por ejemplo, esos niveles de cortisol disminuyen, ¿no? Post actividad física, y mejora también tu sistema inmunológico, ¿no? Porque baja el nivel de cortisol. Músculo. Procede del latín musculus, que significa ratón pequeño, porque antes se pensaba, en las épocas de los griegos, que para nosotros mover un dedo, habían animales dentro del cuerpo que movían a través de unos hilos, ¿no? Entonces, siempre siguiendo la teoría informacional, los niveles de organización de la personalidad, vemos el nivel celular, ¿no? En el cual tenemos que analizar el músculo, ¿no? Y las principales propiedades funcionales del músculo es la excitabilidad, ¿no? Porque el músculo, al igual que la neurona, al igual que las células glandulares, se excitan, o sea, cambia de polaridad. La extensibilidad también. Los músculos tienen esa propiedad de distenderse o de estirarse. Tienen la propiedad de la elasticidad también, ¿no? En la capacidad de recuperar su forma inicial. O sea, si tú estiras el músculo, puede recuperar su forma inicial. Y la contractilidad es la capacidad para poder contraerse el músculo. Entonces ahí vemos el músculo, y la unidad estructural viene a ser la fibra muscular. La fibra muscular es una célula,
Una célula que contiene varios núcleos, porque es el producto de la fusión de varios miocitos. Por eso la fibra muscular, que es la célula, la unidad estructural, tiene varios núcleos, ¿no? Y dentro de la célula tenemos una serie de miofibrillas, ¿no? Que vamos a estudiarla también. Y ahí ven ustedes un músculo, ¿no? Que puede ser fácilmente el bíceps, ¿no? Entonces, todos los músculos, aparte de una capa fibrosa que viene a ser justamente la fascia muscular, debajo de la fascia, inmediatamente adyacente al músculo propiamente dicho, hay un tejido conectivo que se llama epimicio, ¿no? Ahora, cada músculo está formado por fascículos y esos fascículos también están rodeados de un tejido conectivo que se llama perimicio. Y ese fascículo está compuesto por las unidades estructurales, la fibra muscular. Y cada fibra muscular también tiene un tejido conectivo que le rodea que se llama endomicio. ¿Por qué les hablo del epimicio, del perimicio y el endomicio? Porque justamente ahí están los propioceptores. Los propioceptores son receptores que informan al sistema nervioso de la posición de ciertas partes del cuerpo en relación al espacio. Esto es muy importante, por ejemplo, para hacer la actividad física, ¿no? Ahora, ¿por qué motivo las personas de edad avanzada tienen problemas del equilibrio, ¿no? Y por eso tienen mayor propensión a las caídas. Justamente porque hay personas, lógicamente, existe un envejecimiento, definitivamente, todos los órganos envejecen, entonces van perdiendo funcionalidad. Pero hay personas de edad avanzada que ante algunos pasos se caen porque pierde el equilibrio y ese producto que no tiene el sistema nervioso buena información de los propios sectores y eso es consecuencia de la persona que para más, mayor parte del tiempo de vigilia sedentario. O sea, el sedentarismo no hace que se desarrollen adecuadamente los propios sectores. Cosa muy diferente cuando una persona hace actividad física, inclusive cuando ya está pues en una edad avanzada, ¿no? Entonces, miren ustedes, cada unidad estructural que la fibra muscular tiene una inervación de un nervio. Un nervio, ¿no? Este contacto entre el nervio y la fibra muscular se llama la unidad neuromuscular o la unión muscular o la placa neuromuscular, ¿no? Así se llama, o placa miomuscular también se le llama, ¿no? Seguimos. Entonces ahí está la fascia, ¿no? Que es un tejido fibroso, ¿no? Pero inmediatamente en el músculo, rodeando a todo el músculo, ya sabemos que está el epimicio, ¿no? Y miren, este músculo está formado por fascículos, y esos fascículos por el perimicio, y cada unidad estructural, o sea, cada fibra muscular por el endomicio, ¿no? Ahí está. Y vean ustedes la unidad estructural, que es la célula muscular, no solamente tiene uno, sino varios núcleos, ¿no? Que es producto de la fusión de las células, ¿no? En etapa embrionaria. Pero también fíjense que dentro del sarcoplasma, ¿no? De esta fibra muscular existe una serie de filamentos que son filamentos proteicos. Aquí están, miren los filamentos proteicos, ¿no? Esos filamentos proteicos también están, digamos, organizados en forma de miofibrillas. Pero esas miofibrillas, miren, alrededor de ella tenemos una serie de canales. En este caso, estos canales de color azul vienen a ser el retículo sarcoplásmico. Y ese retículo sarcoplásmico está lleno de calcio. Pero miren, este retículo sarcoplásmico, ¿quién se relaciona? Con estos tubos de color morado o violeta. Y estos tubos desembocan justamente en estas invaginaciones del sarcolema, ¿no? Esos son los tubos T. Y es por eso que los tubos T, conjuntamente con el retículo sarcoplásmico, forman el sistema T, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Y el sistema T rodea a las miofibrillas, ¿no? Entonces, cuando vemos ante la microscopía tejido muscular esquelético, vamos a ver que hay, como quien dice, una organización en el cual tenemos las bandas A o bandas oscuras o anisotrópicas, por eso es banda A. Y esa banda A, ¿no? Si lo vemos, lo proyectamos hacia abajo, está constituido por estos filamentos, ¿no? Que son filamentos delgados.
y también los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos se llaman filamento de miosina y los filamentos delgados, filamentos de actina, ¿no? Entonces la banda A está constituido tanto por filamento delgado de actina como filamento grueso de miosina, ¿no? A diferencia de la banda I o isotrópica o bandas claras, ¿no? Por ambos lados de la banda A, en el cual, ¿no? Está dividida por una línea que se llama línea Z. Y si lo proyectamos hacia abajo, vemos que la banda I o banda isotrópica está formando, ¿no? Por filamentos delgados nada más. Y en el centro está una estructura proteica en la cual se anclan los filamentos delgados que se llama disco Z o línea Z. ¿Y por qué es importante? Porque entre línea Z y línea Z forman la sarcómera. Y la sarcómera es la unidad contráctil de la fibra muscular, ¿no? Ya vamos a ver también por qué. Ahora, si ampliamos un filamento delgado, ¿no? Que se llama filamento de actina, pero no es que solamente está conformado por actina, como ustedes ven, aquí hay proteínas globulares en una cadena doble, sino también entre la cadena de actina, de proteínas globulares de actina, está la tropomiosina, que es un filamento delgado, y sobre la tropomiosina la troponina, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, aquí vemos similar, ¿no? Lo que son las bandas A o isotrópicas y las bandas I o isotrópicas, ¿no? Las bandas A anisotrópicas y las bandas I isotrópicas, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ahora vemos la estructura histológica, por ejemplo, aquí vemos un tejido cardíaco, ¿no? ¿Y por qué identifico tejido cardíaco? Porque entre músculo y músculo existe esta condensación, ¿no? Que son los llamados discos intercalares, ¿no? Característico del músculo cardíaco, los discos intercalares, ¿no? Y estos discos intercalares se ha comprobado que son sinapsis iónicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un músculo, pero no lo vemos muy organizado, es el músculo esquelético o liso. Sin embargo, aquí en esta lámina sí vemos una fibra, o mejor dicho, no una fibra, sino al músculo, tejido muscular, en la cual se nota claramente las bandas oscuras o bandas A anisotrópicas y las bandas claras o bandas I isotrópicas, músculo esquelético, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contracción y relajación muscular, tenemos que fijarnos en la distancia entre las sarcómeras. Aquí están las sarcómeras, que son las bandas, no, los discos Z. Aquí, por ejemplo, la sarcómera está muy estirada, o sea, entre disco Z y disco Z hay mayor distancia, es porque el músculo está relajado. Mientras acá está el músculo, o mejor dicho, la sarcómera está disminuido de distancia. Entre disco Z y disco Z, aquí el músculo está contraído. Lo que podemos sacar de provecho es que en una contracción muscular lo que realmente se moviliza son los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos. Eso es lo que sacamos como provecho. Por lo tanto, los filamentos gruesos de actina, de miosina, por favor, que vemos acá, están fijos al citoesqueleto del músculo esquelético. Están fijos. Mientras que los filamentos delgados, conjuntamente con su disco Z, están libres, ¿no? Y es por eso que se puede ver en el gráfico el movimiento o el desplazamiento de los filamentos delgados, filamentos gruesos, ¿no? Entonces ahí ven ustedes cómo el músculo se relaja y se contrae, ¿no? Y aquí están los discos Z, ¿no? Y la distancia entre los discos Z es lo que me determina si ese músculo está contraído o relajado, ¿ya? Otro aspecto importante es las relaciones en base a nuevamente a las proteínas, ¿no? Observen ustedes, este sería un filamento grueso. Filamento grueso realmente está compuesto por 400 moléculas de miosina y el filamento delgado, ¿no? Entonces lo que podemos ver, aparte de la actina, en este caso el filamento delgado con su tropomiosina y troponina, vemos que hay un filamento proteico que rodea todo el filamento delgado y esa es la proteína titina. Lo que hace la titina es estabilizar al filamento delgado cuando se contrae o se relaja el músculo.
Mientras hay otro tipo de, perdón, nebulina se llama. Es la proteína que estabiliza el filamento delgado. En cambio, la titina tiene aquí como si fuese un relámpago. Es una proteína filamentosa también y que interactúa. ¿Para qué? Para cuando el músculo esté estirado, se pueda contraer y pueda volver a su posición normal. Esto es la titina. Por lo tanto, tanto la nebulina como la titina son proteínas que estabilizan a las estructuras, ¿no?, proteicas, ¿no? Eh, Como por ejemplo, la nebulina estabiliza el filamento delgado y la titina permite que el músculo recupere su posición normal, ¿no?, cuando fue estirado. ¿Ya? Otro aspecto importante es, por ejemplo, cuando retiramos una molécula de miosina, miren, tiene dos cabezas y una cola. Y las dos cabezas tienen dos propiedades. La primera propiedad es que si se ve con esta proteína, que son las redonditas, que es la actina, esta cabeza de miosina, se ve frente a frente, se atraen electrostáticamente. Es una atracción muy potente. Atracción electrostática con la proteína de actina. Y otra propiedad que tiene la cabeza de miosina es hidrolizar el ATP, ¿no? Eso es lo que ya hemos conversado. Esta es una microscopía electrónica, pero a muy poco aumento, en el cual se ve, miren, claramente acá la banda A, o anisotrópica, o banda oscura, y la banda I, banda isotrópica o banda clara, en el cual en el centro están los discos Z. Y disco Z, entre disco Z, la sarcómera, la unidad contráctil de la fibra muscular. Pero aquí también hay como una arañas, ¿no?, que es una tinción especial específicamente para el retículo sarcoplásmico, ¿no? Retículo sarcoplásmico, el cual está lleno de calcio. Aquí vemos un corte, un segmento de la fibra muscular, ¿no?, de la unidad estructural del músculo, en el cual ven ustedes el sarcolema, que es la membrana de la fibra muscular, la invaginación, que viene a ser el tubo T, ¿no? El tubo T o tubo transverso, conjuntamente con el retículo sarcoplásmico lleno de calcio, forma el sistema T, ¿no? Y bueno, aquí vemos también igual, ¿no? Pero, ¿y cómo está, no? Las miofibrillas, cómo se reúnen las proteínas gruesas y delgadas, se reúnen en conjunto, llamado miofibrillas, y las miofibrillas están rodeadas por el sistema T, ¿no? Ahí lo vemos con mayor detalle, ¿no? En la parte de abajo, ¿no?, la invaginación que comunica el sarcolema con el retículo, con el tubo T, ¿no? Y esta es su relación con el retículo sarcoplásmico, que está de color verde, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero demostrarles, o mejor dicho, que quiero que vean ustedes lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos el sarcolema, la membrana del sarcolema, la membrana del tubo T, y lo que está en verde es la membrana del retículo sarcoplásmico. Y en la membrana del retículo sarcoplásmico hay un canal iónico, pero que realmente le llaman receptor de rianodina, que cuando es estimulado este receptor se abre para que pueda salir calcio al sarcoplasma, ¿no? Y aquí, para mejor detalle de los discos Z, ¿no?, su distribución en un corte de un segmento de la fibra muscular, en el cual ven ustedes los discos Z, en el cual están anclados los filamentos delgados de actina, y entre las dos, entre ellas, las proteínas gruesas, ¿no?, de miosina, ¿no?, que son los filamentos gruesos. ¿Ya? Y aquí, para que vean en cuanto a la estructura de la miosina, dónde son los lugares en el cual van a romper o cortar las enzimas pancreáticas. Por ejemplo, la tripsina, ¿no?, lo rompe a mitad de la cola de la miosina. Pero hay otras proteínas, como la papaína, por ejemplo, que rompe entre la cabeza y la cola. La papaína lo encontramos en la cáscara de papaya, ¿no? Y cuando hablamos de filamento delgado, siempre nos referimos solamente a la actina, y la actina solamente es esta, ¿no? Es, ¿no?, es una doble cadena de proteínas globulares, ¿no? Pero entre las dos cadenas de actina está la tropomiosina, que viene a ser la proteína filamentosa, y sobre la tropomiosina está la troponina. Y la troponina tiene tres elementos todavía: la troponina T,
la troponina I y la troponina C, ¿no? Vamos a ver cuál es su función. Ahí vemos la relación entre las cabezas de miosina respecto al filamento delgado de actina. Ya. Y otro aspecto importante a considerar es lo que sucede, o sea, el punto de contacto entre el sistema nervioso y el músculo, ¿no? Que vendría a ser la placa neuromuscular. Recuerden que esta placa neuromuscular lo que se va a liberar es el neurotransmisor acetilcolina, que va a actuar con su receptor nicotínico, y que ante el estímulo o ante la unión de dos moléculas acetilcolina con receptor nicotínico se abre el canal para el sodio, ¿no? Ya muy importante. Aquí también tenemos lo que son la clasificación de las fibras de tipo 1, que son fibras lentas y resistentes a la fatiga, y la de tipo 2X2D, que son fibras de contracción rápida, pero también rápidamente fatigables. Y la fibra de tipo 2A, que es intermedia entre los dos. Fibra tipo 1, ¿no? Todos, absolutamente todos tenemos el predominio de uno o la otra fibra muscular, ¿no? Por ejemplo, la fibra tipo 1 tiene un tipo de producción energética aeróbica, o sea, requiere oxígeno para contraerse. Por lo tanto, si requiere oxígeno, lógicamente va a tener alta densidad mitocondrial, alta actividad de enzimas oxidativas, alta concentración citocromo C, y definitivamente necesita sangre que le llegue en mayor cantidad para que pueda formar, ¿no?, ATPs en base al oxígeno. Por lo tanto, tiene rico abastecimiento capilar, alta concentración de mioglobina, baja actividad de miosina ATPase, ¿no? Las fibras muscular son pequeñas, ¿no?, pero generan tensiones que van a durar en el tiempo, por eso son resistentes a la fatiga, ¿no? Y sus motoneuronas, ¿no?, porque toda fibra muscular tiene inervación de motoneuronas que están a nivel de la médula espinal, son unidades, sus motoneuronas son pequeñas, ¿no?, pero con menor velocidad de conducción y menor umbral de excitación, pero resistente a la fatiga. Aquí vemos un representante del fenotipo de una persona en el cual predomina las fibras de tipo 1, que son lentas pero resistentes a la fatiga, ¿no? Nos estamos refiriendo a este corredor, ¿no?, digamos, etíope, ¿no?, que se llama Haile Gebrselassie, ¿no?, ganador de maratones de 40 más kilómetros, ¿no? Pero miren el fenotipo del personaje, es una persona delgada, ¿no? La de tipo 2A, como tiene de la fibra lenta y fibra rápida, no vamos a entrar a detalle, pero sí la de tipo 2X2D, que es de producción energética anaeróbica, o sea, no requiere oxígeno. Por eso es que no requiere mucho mitocondria, baja densidad mitocondrial, alta actividad enzima glicolítica, porque sí van a emplear, ¿no?, justamente la vía glicolítica para su actividad, alta actividad de creatinquinasa, pobre abastecimiento capilar, baja concentración de mioglobina, alta actividad de miosina ATPase, ¿no? Entonces, estas fibras 2X2D son fibras de mayor tamaño, se hipertrofia, desarrolla mayor fuerza, ¿no?, pero en periodos cortos de tiempo. Y sus motoneuronas que están en la médula, en el asta anterior, son grandes, ¿no? Ahí vemos un representante o un fenotipo de la persona que predomina esa fibra de tipo 2X2D, ¿no?, que es este corredor, se llama, ¿no?, Usain Bolt, ¿no?, que hasta el momento no ha sido superado para 100 metros planos, sus 9 segundos 58 centésimas de segundo. Sí. Y ahí, para que tenga una comparación de fibras tipo 1 o resistente de contracción lenta, resistente a la fatiga, y 2X2D, que son fibras, ¿no?, digamos, de contracción rápida, pero rápidamente también se fatigan, ¿no? Ahora, respecto este es el músculo, ¿no? Y quien inerva directamente al músculo es la motoneurona alfa, que está en el asta anterior. Ahí viene su axón y hace contra el músculo. Pero la motoneurona alfa es controlada por otra neurona que está a nivel cortical, ¿no?, que se llama la neurona gigantopiramidal de Betz. Por eso todo lo que hace la motoneurona alfa que está en la médula, ¿no?, es dirigida por la primera neurona que está en la corteza.
¿no? Por lo tanto, la motoneurona lo que hace es obedecer, pero también es una motoneurona alfa la que integra las señales que vienen de diferentes partes del sistema nervioso, ¿no? Pero son dos neuronas que controlan la fibra muscular voluntaria esquelética, ¿ya? Ahí ven ustedes la fibra muscular, miren la placa neuromuscular, ¿no? ¿Y de dónde procede este axón? De la motoneurona alfa que está en el asta anterior. Ahí está el asta anterior, ahí está la motoneurona alfa que regula, controla, dirige directamente la fibra muscular, ¿no? Pero esa motoneurona, quien la dirige es la neurona que está en la corteza cerebral, que también se llama neurona gigantopiramidal de Betson, neurona central o primera neurona, cuyo axón recorre todo el sistema nervioso central hasta llegar a la motoneurona alfa. Claro, no se olviden que el hemisferio cerebral derecho controla al hemicuerpo izquierdo y el hemisferio cerebral derecho controla el hemicuerpo izquierdo, ¿no? Por eso es cruzado. ¿Y dónde se cruzan esos axones? Se cruzan a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? En el tercio inferior, donde está la famosa decusación de pirámides, ¿no? De otro lado tenemos toda la vía motora voluntaria, ¿no? De la primera neurona que está en la corteza y la segunda neurona que está en la médula, ¿no? Cuyo axón inerva la fibra muscular. Entonces, hacemos un corte y tenemos el componente nervioso, ¿no? Aquí, y el componente muscular, la fibra muscular. Ahora, tampoco olvidemos que una motoneurona inerva varias fibras musculares. Esa motoneurona que está en el asta anterior de la médula espinal, ¿no? Esa motoneurona controla varias fibras musculares, cual se conforma lo llamado unidad motora. Por ejemplo, este único axón que está saliendo entre las fibras musculares inerva a esta fibra muscular, a esta fibra muscular, a esta fibra muscular, a esta fibra muscular, a esta fibra, etc., ¿no? Todo ese conjunto entre una motoneurona que inerva varias fibras musculares se llama unidad motora, ¿ya? Es muy importante. Lo que estamos viendo acá son las placas neuromusculares, ¿no? Entonces vemos aquí tanto el terminal nervioso como la fibra muscular está en reposo porque el interior es negativo y el exterior es positivo. Ahora vemos las vesículas que están adosadas a la membrana presináptica, ¿no? Que son a través de proteínas. Por parte de la vesícula, la sinaptobrevina, y por parte de la membrana presináptica, la sintaxina, ¿no? Son proteínas, ¿no? Y que esas proteínas tienen que activarse para liberar el neurotransmisor. Por eso era muy importante, ¿no? El lenguaje que tienen las neuronas, ¿no? Que son impulsos nerviosos y neurotransmisores. Y la liberación de neurotransmisores, que son en milisegundos, tienen que ser liberados de una manera precisa, porque si no se liberan de una manera precisa, van a producirse alteraciones en los procesos cognitivos. Alteraciones, por ejemplo, en los procesos cognitivos básicos como la percepción, ya sea percepción visual, auditiva, gustativa, olfativa, etc. Como también alteraciones en el lenguaje, alteraciones en la atención, alteraciones en la memoria, alteraciones en procesos cognitivos superiores como las funciones ejecutivas, alteraciones en el pensamiento, etc. Justamente porque el neurotransmisor no se liberó en su momento adecuado, ¿no? Se demoró de repente un milisegundo, pero el liberarse en un momento no adecuado debido a la mala estructuración de proteínas, esto va a traer su repercusión a nivel de los procesos cognitivos. Por eso le decía, ¿qué pasa con esa población de Lima? Más del 40% con anemia en menores de 3 años, o en Puno, más del 70% en menores de 3 años. Esa anemia es desnutrición. Y esa desnutrición trae consecuencias en los procesos cognitivos de nuestro cerebro, ¿no? Bueno, y aquí también tenemos otro pool de reserva en el cual tenemos las vesículas cargadas con la acetilcolina, pero que están unidas al citoesqueleto, ¿no? Y se une a través de una proteína también que se llama la sinapsina, ¿no? Luego tenemos aquí el canal para el calcio. El voltaje pendiente está cerrado porque la polaridad de su membrana está en reposo, ¿no?
el sodio en el extracelular, calcio en el extracelular también, y tenemos por la parte de la membrana postsináptica de la fibra muscular el receptor nicotínico que está cerrado, ¿no? Su polaridad está en reposo y canales para el calcio voltaje pendiente que están cerrados también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el receptor nicotínico hay que recordar que este receptor está formado por 5 subunidades, 2 alfa, una beta, una gamma y una delta. En las 2 subunidades alfa tenemos los sitios de recepción para acetilcolina. Es decir, la acetilcolina, ¿no? Tiene que, 2 moléculas de acetilcolina pueden activar al receptor. ¿Para qué? Para que se abra el canal y para que pueda pasar sodio. Ya, ojo, y mucho cuidado para que no cometan el error de otras promociones. No es que cuando tú activas el receptor nicotínico ingresa a la fibra muscular la acetilcolina, no. Lo que ingresa es sodio. ¿Debido a qué? A la apertura del canal del receptor nicotínico. ¿Debido a qué? A que 2 moléculas de acetilcolina se unen a los receptores que están en las 2 unidades alfa. ¿Ya? Seguimos. Entonces, aquí tenemos ya todos los elementos que hemos hablado, pero además tenemos que hablar de que existen las invaginaciones. La fibra muscular se llama el sistema T. ¿Ya? Y al costado del sistema T, ¿recuerdan? ¿No? El tubo T, perdón, del tubo T está el retículo sarcoplásmico, ¿no? Que aquí está representado con una forma ovalada y dentro hay calcio. Y recuerden, tanto el tubo T como el retículo sarcoplásmico forma el sistema T. Y en la membrana del retículo sarcoplásmico está el receptor rianodina, que está cerrado también, ¿no? Luego tenemos las proteínas tanto delgadas de actina y gruesa de miosina, y está los discos Z, ¿no? Pero todo está en reposo, entre comillas. Y bueno, ¿dónde viene el impulso nervioso? Viene desde la primera neurona o neurona gigantopiramidal de Betz o neurona central. Y este impulso nervioso va a bajar justamente, se va a transmitir por el axón hasta que llega a la segunda neurona o neurona, motoneurona alfa o neurona periférica. Llega a través, el axón llega a través de la corticoespinal lateral, ahí está en la flechita, viene a ser el impulso nervioso. Y cuando llega al terminal, porque este es el axón de la neurona que está en la corteza cerebral, se libera glutamato. Una vez que se libera glutamato, la motoneurona responde con potenciales postsinápticos, ¿no? Y una vez que la motoneurona responde, el impulso nervioso se va a transmitir, ¿no? Y hacia la fibra muscular. ¿Ya? Ahora, esta motoneurona no piensen que es una motoneurona para una neurona central, no. Esta motoneurona alfa recibe hasta 15.000 sinapsis. ¿Y de dónde vienen esas neuronas? Vienen de las áreas premotoras, de las áreas sensitivas, del cerebelo, vienen de núcleos motores que están a nivel troncoencefálico, es decir, de todas partes. Bien, ¿para qué? Justamente para estimular, ¿no? Regular la respuesta de la motoneurona alfa. Por eso es que la motoneurona alfa también se le llama vía final común. Y ahí está el impulso nervioso viajando, está despolarizando la membrana y cuando llega a este nivel se abre el receptor de calcio, el canal para el calcio, voltaje pendiente, se abre y el calcio entra al terminal nervioso. Este calcio, cuando entra al terminal nervioso o terminal presináptico, se va a unir a una proteína de la vesícula. De la vesícula se llama sinaptotacmina. Calcio, sinaptotacmina, activa otra proteína que se llama la sinaptofisina. La sinaptofisina es la que va a formar el poro de fusión. ¿Ya? Y una vez que se forma el poro de fusión, o sea, la unión entre la membrana de la vesícula y la membrana de la presina, se libera la acetilcolina en forma de cuantas. Cuánta es el contenido de acetilcolina de una vesícula. Inclusive está medido entre 5.000 a 10.000 moléculas de acetilcolina. Entonces, esa acetilcolina liberada al espacio sináptico va a interaccionar con el receptor nicotínico, 2 moléculas de acetilcolina, y por lo tanto hace que se abra el canal del receptor nicotínico para que pueda pasar sodio.
y como el sodio tiene cargas positivas, despolariza de la membrana alrededor del receptor nicotínico, y esta despolarización hace que se abran los canales para el sodio voltaje pendiente. Por lo tanto, ingresa sodio en grandes cantidades. Una vez que ingresa sodio en grandes cantidades, se produce el potencial de placa motora. Y ese potencial de placa motora, que es un fenómeno eléctrico, se va a transmitir por toda la membrana del sarcolema, la membrana del tubo T, y también despolariza la membrana del retículo sarcoplásmico, y por lo tanto se libera, se abre el receptor de rianodina y por lo tanto sale el calcio. Y el calcio, una vez que está en el sarcoplasma, o sea, en la parte líquida de la fibra muscular, miren lo que pasa con respecto a la sarcómera. Se acorta la sarcómera, por lo tanto se produce la contracción muscular, que es un fenómeno mecánico. Entonces, si yo les hago la pregunta en el examen, ¿cuál es el elemento que acopla el fenómeno eléctrico, o sea, el potencial de placa motora, con el fenómeno mecánico, que viene a ser la contracción muscular? Es el calcio. Por eso es que si no hay calcio, no hay contracción muscular. ¿Ya? Ahora vemos aquí dos proteínas de miosina con respecto a una cadena de actina y los discos Z. La primera propiedad que les mencioné de la miosina es, si se ve la cabeza de miosina frente a la actina, se produce una atracción electrostática, y bien fuerte se produce, ¿no? Bien fuerte, ¿ya? Pero ¿quién se opone a esa atracción electrostática? Otra proteína, la proteína filamentosa de tropomiosina. La tropomiosina es la que se interpone para que no interaccione la cabeza de miosina con la actina. Pero ella directamente no es la responsable, es como un obstáculo nada más. ¿Quién es la responsable? La troponina. ¿Pero cuál de las tres? Porque la troponina T es una proteína de unión entre toda la tropomiosina y entre toda la troponina y la tropomiosina. La troponina I es la troponina inhibitoria, y la troponina C se va a unir con el calcio. Ya, pero ¿cuál de las tres es la responsable de interponer entre la cabeza de miosina y la actina la tropomiosina? La troponina I. Es la troponina inhibitoria. Ella es la responsable de interponer entre la cabeza y la actina la tropomiosina, ¿no? Ya, pero ¿cómo puedo hacer todo lo contrario? Cuando justamente el calcio se liberó al retículo, al sarcoplasma, se unió la troponina C. Estos dos elementos, troponina C, calcio, inhiben al inhibidor, inhiben a la troponina I. Y si inhiben a la troponina I, se produce el desplazamiento de la tropomiosina, inmediatamente se ven cabeza de miosina con la actina y se produce la atracción electrostática. Y ahí entra a tallar la segunda propiedad de la cabeza de miosina, hidrolizar el ATP. Entonces, una vez que hidroliza el ATP, observen, entre el diámetro longitudinal de la miosina, la cabeza, con respecto a la cola. Ahorita está en un ángulo obtuso, pero cuando hay hidrólisis del ATP, se produce se convierte en un ángulo recto, la cabeza de miosina respecto a la cola, ¿no? Y entonces, por lo tanto, jala los filamentos de actina hacia el centro. Por lo tanto, se produce la contracción muscular. ¿Ven ahí? Y ahí cómo se produce el acercamiento de los discos Z, produciéndose la contracción muscular, ¿no? Ahora, para que se produzca la relajación muscular, el calcio tiene que salir de ahí. Y cuando sale, ¿no? Sale el calcio, se produce la relajación justamente del músculo, ¿no? Pero ese calcio tiene que regresar al lugar de donde salió, el retículo sarcoplásmico. Pero uno dice, ¿pero cómo va a ingresar calcio a un lugar donde hay mucho calcio, que es el retículo sarcoplásmico? Entonces ahí interviene la bomba de calcio, magnesio, TPasa. En conclusión, podemos decir que tanto la contracción muscular como la relajación muscular debe emplearse ATP, pero mayormente en la contracción muscular, ¿ya? Muy bien. Y es por eso que se produce la contracción muscular en músculo esquelético, ¿no? Ahí está el acoplamiento también, ¿no? Está todo como un resumen, ¿ya? Y bueno, siempre viendo desde el punto de vista molecular,
La cabecemiosina con respecto a las proteínas globulares de actina, ahí lo vemos, inclusive se ha medido, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento que se hace en cuanto a la proteína delgada de miosina, ¿no? Más o menos 10 nanómetros, ¿no? La distancia. ¿Ya? Y bueno, esto es para que vean, por ejemplo, lo que hemos visto, los reflejos, ¿no? El reflejo miotático que hemos visto tanto en el salón como en la práctica, ¿no? Vean ustedes que para que se active un arco reflejo requiere 5 elementos. El órgano sensorial, ¿no? Que para el caso del reflejo rotuliano era el uso neuromuscular, la fibra nerviosa aferente, ¿no? Que es justamente digamos, la fibra nerviosa aferente, ¿no? O que conecta el uso neuromuscular con la médula. En la médula espinal está justamente la conexión entre el sistema sensitivo y motor, por eso se llama el órgano, el centro integrador, la médula espinal. Luego la fibra eferente de salida del nervio motor y el órgano efector, que viene a ser músculo, ¿no? Es decir, hay 5 elementos: órgano sensorial, fibra aferente, centro integrador, fibra eferente y órgano efector. Pero lo que quiero que vean es, miren, ante un mismo estímulo, que es el estiramiento, el uso neuromuscular, cómo va cambiando las ondas. Y este cambio de ondas, hasta que llega la respuesta muscular, va a cambiar de acuerdo a la cantidad de los canales iónicos, ¿ya? Y bueno, este es otro tipo de reconocimiento de la fibra muscular, ¿no? A través de tinciones para ATP, ¿no? Tanto a pHs de ATPasa, ¿no? Que son enzimas, 9.4, 4.6, de acuerdo a la tonalidad, uno puede clasificar, ¿no? El tipo de fibra muscular, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante, ¿no? La integración de estas estructuras para, sobre todo la parte de tipo sensorial con respecto a la parte muscular, para ejercer, pues, estos tipos justamente de actividad muscular, ¿no? Que hemos hablado, ¿ya? Y es por eso que podemos ejercer esos movimientos, ¿no? ¿Ya? Otros elementos a considerar según la OMS es que la OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal, ¿no? Inclusive caminar. La actividad física hace referencia a todo movimiento, ¿no? Durante inclusive los tiempos de ocio, para desplazarse, ¿no? Tanto la actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. No es una actividad física, puede caminar lento, sino de moderado a intenso. Y entre las actividades físicas mención caminar, montar bicicleta, pedalear, practicar deporte, participar en actividades recreativas y juegos, todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel y para el disfrute de todos, ¿no? Beneficios de la actividad física, nuevamente reiteramos, importante beneficio a todo el cuerpo. Contribuye también a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Yo tengo paciente, por ejemplo, que es diabético de hace aproximadamente dos años, diabético, o sea, confirmado con exámenes de laboratorio, y él a través de la actividad física y control de sus alimentos ha bajado un 10% de su peso. O sea, ahorita ya está en un peso adecuado y la diabetes ni se ha asomado. Y le he tenido que retirar el medicamento comúnmente que se da, la metformina, a este paciente, justamente por lo mismo que ha bajado de peso y practica la actividad física, ¿no? Mejora las habilidades del razonamiento, aprendizaje y juicio. Recuerden ustedes que yo les mencioné que cuando uno practica actividad física de moderada a intensa, mejora la atención, mejora la memoria, mejora el aprendizaje, ¿no? La actividad física mejora también los síntomas de depresión y ansiedad, también. Por eso es que en Europa están más promoviendo la actividad física y la medicina alternativa, ¿no? Medicina alternativa, por ejemplo, están empleando ciertos alimentos para mejora de los neurotransmisores a nivel cerebral,
hay, digamos, tipos de medicina en el cual emplean mucho el electromagnetismo del cuerpo, emplean mucho la auriculopuntura, la reflexología, o sea, están volviendo a las medicinas ancestrales, porque si antes era esotérico hablar de acupuntura, ¿no? O, la reflexología, ¿no? Ahora no, ya está apoyado justamente con la física cuántica, ¿no? Los beneficios de este tipo de medicina. La actividad física asegura el crecimiento y desarrollo saludable de los jóvenes, efectivamente, y mejora el bienestar general, ¿ya? Y todo esto, por ejemplo, están en base a investigaciones científicas, ¿no? Con estudios retrospectivos, ¿no? ¿No? Modifican, por ejemplo, COVID-19, ya les mencioné que a través de la actividad física habían 8 veces menos de riesgo de que ese paciente con COVID-19 ingrese a una unidad de cuidados intensivos. O sea, por todos lados, la actividad física es imprescindible, en otras palabras, imprescindible, ¿ya? Ahora hablaremos algo sobre... Un momento, por favor.